Bueno, hola a todos. Estamos en la segunda charla criptopoética del proyecto en investigación en arte, ciencia y tecnología con Cata. Yo soy Ana Escobar, artista plástica de la Universidad de Antioquia y candidata a magíster en ciencia, tecnología e innovación. Este es un proyecto basado pues en las charlas cripto y en las narrativas cripto de la ciudad de Medellín. Hoy estamos con Cata, Catalina Vázquez, conocida en los medios como Katiuska. Ella es conocida como una artista que transita entre lo íntimo, autobiográfico, entre las problemáticas sociales, locales y globales, combina la narración y los lenguajes gráficos digitales para crear un universo propio donde da vida a personajes reales y ficcionales. En sus ilustraciones proyecta sentimientos, emociones, relaciones interpersonales, viajes y memoria. Se interesa por causas humanitarias y economías solidarias. Las posibilidades que tienen las redes y la internet la mantienen activa en proyectos que abordan diversos formatos y medios como ilustraciones, cómics, artículos de revista, proyectos educativos, de museografía, diseño textil y animación. Actualmente está enfocada en desarrollar proyectos donde incluye la creación de NFTs. Trabaja en el área de redes, comunidad e ilustración en Reserve, lo que le ha permitido explorar la Web3. Entonces le damos la bienvenida a Cata. Gracias, Cata, por estar en esta charla criptopoética. Es un placer aquí en Bloque 79, un espacio ubicado en Carlos R. Restrepo, en la ciudad de Medellín. Entonces le damos las gracias a los chicos que nos están colaborando con las cámaras, todos estos streaming y aquí pues con este día tan maravilloso en la ciudad de Medellín, calientico, todo se está evaporando. Entonces, bueno, hablemos con Cata. Ella, que también es comunicadora audiovisual, artista y explora diferentes medios, y queremos conocer más acerca de ella, como tú cómo llegas a la ilustración y a todo este mundo del arte digital. Bueno, Ana, primero que todo, gracias por la invitación a este espacio y a esta conversación. Bueno, digamos que siempre he sentido como una afinidad como, bueno, por los temas artísticos, plásticos, desde que era muy pequeña y bueno, en el colegio fue algo que desarrollé mucho. Tenía como unas profesoras de artística que, no sé, siempre estuvieron ahí y me permitieron explorar muchos formatos, digamos, más desde la pintura, desde el dibujo, pero ya cuando yo ingreso a la universidad, pues tomé la decisión de, no sé, como irme por otro rumbo, que en este caso, pues en mi caso fue el de la comunicación audiovisual, porque bueno, en el momento sentía que me permitía explorar más y en donde sentía que sí, podía explorar diferentes formatos, bueno, audiovisuales y también de la multimedia. Y bueno, y empecé ahí, pues también siempre he tenido como una sensibilidad por las historias, por los recuerdos, y creo que es algo que también viene de mi familia, especialmente de las mujeres de mi familia, que son pues unas grandes contadoras de historias y bueno, mi familia también pues tuvo una migración del campo a la ciudad, entonces son temas que siempre me han interesado un montón y que creo que desde la comunicación pues sí, como que encontré una forma de explorarlo narrativamente. Y por ejemplo, ¿hay algún hito, algo que tú quieras como comentarnos de tu infancia, como que tú dices dentro de esas historias que tú dices, bueno, de esas migraciones del campo a la ciudad, que tu familia te haya narrado y que quede en tu memoria? Bueno, hay una, o sea, pensando acá rápido, pues una es la de mi abuela, pues toda mi familia, casi toda es campesina, pues hasta la generación de mi mamá.
Y pues mi abuela se vino, mi familia es de San Carlos, por parte de mi abuela, San Carlos, Antioquia. Y un día, pues no sé, mi abuela estaba cansada de la vida que tenía en el pueblo con mi abuelo, pues porque, bueno, la maltrataba y le daba mala vida como a ella y a los 6 hijos. Entonces, un día ella fue a misa en el pueblo y una señora del pueblo le dijo como, ay, no se quiere ir para Medellín a trabajar en una casa de familia. Y ella dijo, pues sí. O sea, entonces ella me contó que se montó en una chiva, o sea, que en ese tiempo el medio de transporte eran las chivas y se montó en la parte de arriba y que, bueno, llegó a Medellín. ¿Y eso fue en qué año más o menos o en qué época? En 1900. Por ahí en los 40, 50. Y que cuando ella llegó a Medellín y vio las luces de la ciudad, se asustó, porque ella nunca había visto eso. Entonces, como no, yo vi esa montaña y ese montón de lucecitas, parecían como fuego, entonces se asustó mucho como con esa ese primer encuentro con la ciudad, y pues eso me parece como una imagen muy bonita. Claro, Sí. pasar de estar en un mundo, o sea, con otro tipo de luz, de las luciérnagas, ella también tener esa intención de, pues, desde de si la violentaba o estaba, pues, como desesperada porque quería buscar otras salidas, entonces montarse en la chiva y dónde llegó. Sí, claro, es como emprender un viaje, ¿cierto? Como, no sé, pues el viaje del héroe, no sé, o sea, como todo el camino desde que ella llegó bueno, de la zona rural a la ciudad, y pues a partir de ahí, sí, o sea, como que es una historia que va pasando de generación en generación hasta que, bueno, llego yo y pues he ido recogiendo como mucha parte de esa historia y pues también integrándola a mi proceso creativo. Entonces, bueno, cuéntanos, cuando tú empiezas a integrar eso a tu proceso creativo y te metes en la comunicación audiovisual, ¿qué encuentras también en los lenguajes digitales que te interesa precisamente para explorar desde las historias, desde lo que hay en el campo? Porque también pues vemos que vives en Santa Elena, entonces también es como estar en el campo, pero también en la ciudad como muy conectada. Entonces, ¿cómo llegas? Sí, pues, o sea, justo en estos días estaba pensando en eso, como, bueno, dónde llega como mi interés por el tema más digital, tecnológico, pues porque también yo utilizo diferentes herramientas de software para hacer mis trabajos, y o sea, también es algo que viene desde mi infancia. En mi familia hubo alguien que emigró en su juventud a Estados Unidos, un tío, y él siempre llegaba con lo ¿Tenía último. era el American Dream o migró como por otras? El American Dream, sí, en los 80, y bueno, pues era el tío que todos los diciembres llegaba con lo último de tecnología, el Nintendo, los tenis, la grabadora. Entonces, pues claro, o sea, todo eso llegaba a la casa, y me acuerdo, no sé, cuando era muy niña, pues él llegó y me dio un Game Boy Color, y pues sí, eso para mí fue como... Un hito, claro. ¿Y tus amigos Sí, claro, era yo como la que tenía eso, y tu tía que te traía cositas? sí, y entonces, pues, no sé, como que también, no sé, siempre fui como muy interesada, bueno, cuando era niña, o que en clases de computador, entonces sí, muy, muy pequeña. Entonces, bueno, me familiaricé muy rápido como con todas estas herramientas, y bueno, y ya luego en la universidad, cuando pues empecé a dibujar otra vez, porque yo tuve una pausa en la que yo dibujaba mucho en mi adolescencia, y cuando entré a la universidad pues eso lo paré totalmente, pues porque ya era en un tema más de escribir, de aprender, sí, otras cosas, más del lenguaje audiovisual. Entonces ya casi como en la mitad de la carrera yo volví a retomar, pero
como que, no sé, el formato análogo, no me conecté tanto con eso, entonces yo hice un blog, eso fue en el 2012, que fue pues el ¿Y primer cómo se llamaba el blog? pensamientos mentales, pues era como, sí, como un absurdo, o sea, yo ahí, o sea, no era como algo muy personal en donde pues yo empecé a escribir historias que me pasaban, o sea, como cosas que veía cuando iba en el bus o no sé, amor. Muy íntimas o también Sí, estaban conectadas con amigos, familia. sí, pues en esa época era, no sé, yo lo veo ahora y pues veo, no sé, una Catalina de 20 años, pues que hablaba de su relación con la mamá, con el trabajo, bueno, en la universidad. Y, y entonces en este blog yo empecé a dibujar digital, pues en Photoshop. De hecho, yo ni siquiera tenía tableta de dibujo en esa época, entonces todo lo hacía con el trackpad del computador. Sí, lo hacía con el mouse. Pero bueno, las historias eran muy graciosas o la gente se conectaba, entonces yo las empecé a publicar en Facebook. Y no, la gente me comentaba, o sea, como que en las páginas de memes empezaron a compartir los cómics que yo hacía. O sea que empezaste como articularte como con otros medios y a ver que desde la misma narrativa, desde el cómic, la ilustración, podías como mezclar lenguajes. Sí, sí, y pues sí, Facebook fue como, bueno, la primera plataforma de difusión pues digital que encontré. Y ahí empecé, o sea, con cómics y bueno, y con ilustraciones. Y ya luego de ahí tenía un amigo en la universidad que es escritor. Y bueno, él me dijo, como me propuso un día, ¿por qué no hacemos un libro? O sea, entonces ya pasé de ese formato digital que solo era de hablar de lo que iba sintiendo y o sea, muy desprevenidamente, sin ninguna pretensión artística más que expresarme y compartirlo con la gente pues con mis amigos en realidad. Y ya de ahí, pues bueno, ya sí pasé a un tema más editorial y pues gracias a esa primera experiencia sí empecé como tal en el mundo bueno, de la ilustración. Y bueno, entonces, ¿tienes algún proyecto pues, que nos quieras compartir? Así que fue como un hito también en tu carrera, como que también, digamos, que hayas hecho en la parte de co-creación, de colaboración, desde lo mismo, desde el audiovisual, que tú sientas como esto ha sido un hito para mí a nivel de proyectos, como que tú hayas explorado al máximo la Catalina. Pues creo que este primer libro, que se llama Manual para cazar una idea, bueno, lo publicó Tragaluz acá en Colombia. Pues bueno, ese fue como realmente el momento en el que yo me abrí un montón a explorar gráficamente mi estilo, ¿cierto? Entonces, con este primer libro fue donde yo encontré mi estilo gráfico y bueno, y fue un proceso largo, pero bueno, al mismo tiempo sí, muy enriquecedor, digamos, en el proceso creativo. Y, por ejemplo, ¿cómo ha sido ese proceso de llevar esos primeros pasos desde lo íntimo, desde algo que te permitía pues como explorar tu cotidianidad a, a esos proyectos que comienzan a articularse con empresas, con algo mucho más internacional, con un público internacional, y tú cómo comienzas a conectar esas ilustraciones con esto? Sí, pues, o sea, yo empecé haciendo cosas muy personales, o sea, de hecho ya como lo más personal que hice comenzando fue un documental sobre mi papá. Y bueno, o sea, aprendí mucho, pero también fue un proceso doloroso, o sea, al mismo tiempo, y también que en el momento me generaba mucha ansiedad, ¿cierto? No sé, como poner tanto de uno ahí, entonces como que a veces no sabía cuál era el límite de lo que estoy diciendo de mi vida o abriendo. Y claro, y cuando uno comparte tanto, pues también hay muchas preguntas que uno ni siquiera sabe cómo responder. Y también mezclabas la ficción con la realidad, o... No, ese era un documental, o sea, era documental netamente.
Y bueno, no sé, como que haciendo ese proyecto tuve como contradicciones, entonces sí, o sea, incluso con personas, con mi misma familia, con mi mamá. ¿Y dónde lo presentaste? ¿A qué festivales? Pues acá en Colombia estuvo en muchos, estuvo en Cartagena, allá hace, pues ese corto ganó mejor cortometraje documental en Nuevos Creadores, también, Lo podemos ver en sí, está en YouTube. YouTube, sí. Se llama Reciclando Recuerdos. Reciclando recuerdos, eso lo Sí, podemos buscar en YouTube. sí. Y bueno, y en Colombia son varios festivales, en España, bueno, sí. O sea, pero más que todo, pues como ese fue mi primer trabajo, estuvo circulando en muchos festivales acá en O sea, que lo Colombia. llevaste también, fue tu primer trabajo internacional. Sí, pero yo estaba muy pequeña, entonces realmente yo tenía 18 cuando lo hice, entonces realmente no entendía mucho. No dimensionabas como No, todo lo que no, eso y eso me llevaba. abrumó, o sea, como que me abrumó mucho. Y, y bueno, ya después de eso hice otro corto que también contaba una historia personal de una ruptura amorosa, pero ese sí era animado, entonces bueno, tenía algo ahí como de que escudarme, pero pues las personas que conocían mi historia sabían, o sea, quién era el personaje, como hilaban como toda la narrativa ahí. Y ya luego hice otro corto que también es una historia familiar que se llama Cárcel. O sea, También lo podemos encontrar en YouTube. pues completo no, o sea, el tráiler sí se llama Cárcel y bueno, ese es un documental animado también. Pero bueno, yo estaba como también muy saturada como de mí, no sé, como que necesitaba descansar de... Como entre tus 18, claro, como haciendo todos estos Sí, como proyectos que comienzan a sí. aparecer y a explorar otros medios y otros Sí, entonces escenarios. también bueno, el trabajo más con organizaciones o con clientes, pues descansaba, o sea, como me podía dedicar a algo más artístico, pero desde un lado del hacer, de que los colores, algo que no genera como también tantas preguntas, ¿cierto? Porque pues trabajar lo autobiográfico Claro, es es una catarsis. especial, pero también es complejo, ¿cierto? Y no es algo que trabajes simplemente en ti y lo dejes en una terapia, sino que lo transformas en otra cosa y que hay veces uno cambia de opinión o ya no mira, o sea, como que hay muchas miradas como, sí. O sea que esto ya que es más comercial, como que también te da como un respiro para poder como explorar en otros, con otras ideas, Sí, como para soltarte. y claro, y no, o sea, y ver otras perspectivas del mundo, que eso creo que también es lo más importante, o sea, y otros temas que no necesariamente son del interior, sino, bueno, otras cosas a las que yo me he vinculado más, que son, pues proyectos sociales, sí, Entonces, como, o digamos, cosas hablemos más. de alguno de esos proyectos o como que tú ya te hayas articulado y que tú sientas como que qué tan chévere, o sea, y que aportaste. Pues bueno, el último que hice, que todavía no, pues no ha salido y que es como un proyecto muy especial, trabajé este año con la Comisión de la Verdad en un podcast que se llama A la Luz de la Noche sobre historias de víctimas del conflicto y yo hice el tráiler de la serie animado y todas las portadas de cada episodio, entonces animadas también. Entonces, pues fue un proceso lindo, obviamente también difícil, pues por el contenido, el tema, las Y este historias. más o menos cuando sale, Pues yo esperaría que, no sé, por ahí en octubre, o sea, este año sale, no, este no sí, año. pero bueno, o sea, sí fue un proyecto en el que me sentí pues útil, pues con mi trabajo y bueno, aportar un grano a la reconciliación. Y cómo pues también ha sido ese proceso, por ejemplo, para llegar a trabajar a una empresa como Reserve, que pues de la cual hablamos un día Sí. y que pues cómo llega hasta ese punto, pues o sea que has trabajado en otras empresas y que ellos te contactan, tú les mandas una hoja de vida pues por su página.
No, fue muy raro en realidad porque, o sea, la única empresa de tecnología con la que he trabajado es Snapchat, que bueno, yo ya ¿Y con qué es Snapchat? Snapchat es una aplicación como Instagram, como, o sea, es una red social. Es una red social, pero que tiene más uso en Estados Unidos y donde tú mandas, bueno, mensajes instantáneos, hay filtros de realidad aumentada, pero digamos que no, o sea, no pegó tanto en Latinoamérica, pero en Estados Unidos sí tiene un uso más masivo. ¿Y tú qué hacías en Snapchat? Ahí yo hacía o sea, digamos los días de conmemoración de algo, el día de la independencia de cualquier país de Latinoamérica, porque yo hacía como videos animados de 5 segundos de la fiesta, no sé, como feliz día de la independencia de Colombia, entonces yo hacía, y eso se le enviaba a todos los usuarios de la aplicación que pues estaban registrados en ese país. Entonces como que te llegaba una notificación de la app como feliz día de la independencia y salía una animación que yo hacía. Y tú, por ejemplo, para hacer esas ilustraciones y esas animaciones que de esos países de Latinoamérica, buscabas imágenes o cómo hacías para leer los contextos y que se acomodara muy bien como a ese país. No, pues no sé, haciendo como una investigación gráfica, no solamente, o sea, y fotográfica también de, bueno, de los lugares o simbólica también, porque pues, o sea, representar, no sé, como todo un país, en ese caso en lo que hacía ahí a través de la imagen, entonces, bueno, cómo se va a representar, no caer en estereotipos o etc. Pero sí, básicamente como una documentación que hacía y ya con eso entraba a Y por trabajar. ejemplo, ¿qué es Reserve? Bueno, entonces ahí un día me contactaron porque, o sea, obviamente les gustaba mi trabajo, pero también sentían que pues yo tenía como una sensibilidad estética con temas de Latinoamérica, pues por ya cosas que yo había hecho. Yo también en el 2018 hice una pieza para el MAM sobre Colombia, pues para un concurso que hizo el museo. Y bueno, yo tenía todo esto en mi portafolio, entonces, bueno, un día me escribieron, yo realmente no, eso fue en el 2020, no, el año pasado, pero no, o sea, en el 2020 a finales y ya luego me volvieron a contactar a principio de año, pero yo realmente no sabía nada, o sea, nada de, pues, como de criptomonedas, o sea, tenía amigos que sabían un poco, pero yo no estaba muy metida en este mundo. Estábamos en plena pandemia. No, ¿O era el ya? paro nacional, o sea, justo en el paro nacional, entonces llegaron y me empezaron a hablar, yo qué, o sea, ¿Qué es no Reserve? entendía, ¿Qué no es entendía. cripto? Sí, entonces, bueno, tuve que empezar a leer y bueno, Reserve es un proyecto de finanzas descentralizadas, es una compañía de Silicon Valley que busca, bueno, como ofrecer una moneda estable. ¿Qué significa una moneda estable? ¿O cómo así que Eh, moneda estable? o sea, una moneda estable, o sea, una criptomoneda estable, una moneda digital que, digamos, bueno, o sea, en el mundo hay países que tienen una moneda que en donde no fluctúa tanto el precio, por decir el dólar, aunque pues ahora vemos que pues el dólar también está fluctuando, se está devaluando, hay una recesión en Estados Unidos, pero hay unas monedas que no cambian tanto su valor, como decir en pues los países emergentes o tipo, no sé, África, Latinoamérica, en donde pues tenemos unas monedas que todo el tiempo se están devaluando. O sea, la moneda de nosotros nunca sube de valor y nunca en la historia hemos dicho, ay, no, o sea, el peso vale más, siempre el peso vale menos. Entonces, por el hecho de tú tener una moneda que no es estable, que pues surge la inflación, entonces pues suben los precios de todo, ya pues y cada vez en Colombia pues este año y bueno, desde la pandemia hemos ido viendo cómo van subiendo los Wow. precios, o sea, como entendiendo más la inflación, pero entonces hay otro punto que es más crítico que la inflación, que es la hiperinflación,
que es lo que vive, pues, bueno, que ha vivido Venezuela, en donde el bolívar prácticamente pues perdió su valor, tanto que, o sea, tanto es la pérdida de valor de una moneda que la gente, o sea, la bota, la regala. Que hasta vale más comprar una billetera hecha con una los artesanía, billetes. con billetes Sí. venezolanos, que hasta Sí. lo mismo que tiene ahí. Entonces, eso es, y bueno, y que no solamente está en Venezuela, en Líbano, en Argentina, ahora con toda la crisis que hay también, pues no sé si ya están en hiperinflación, pero bueno, tienen una inflación muy grande. Entonces, o sea, cuando tú naces en un lugar donde no tienes una moneda estable, donde todo el tiempo no sabes qué va a pasar, no puedes, o sea, tus ahorros no sabes cuándo se van a ir, pues se van a evaporar, o si puedes, sí, como pensar a futuro, pues no te puedes desarrollar de la misma manera que una persona que nace en un lugar que tiene una moneda estable, ¿cierto? Y eso es algo que, pues, o sea, si uno lo piensa, es ilógico, o sea, es ilógico y es injusto, o sea, pues dentro de la lógica que vivimos, pues, Claro, por así el es la valor del realidad. cuerpo, por el valor hasta del mismo trabajo, porque me hace pensar en la historia de tu tío, como que se va del país, y eso que en ese momento pues el peso estaba mucho más abajo en la crisis pues de los 80, 90, donde se ve mucha migración de América Latina y de Colombia a los Estados Unidos siguiendo el American Dream, que me hace pensar en eso también, como que pues como que también comienzan a aparecer como unas soluciones o como... Claro, pero es una solución que al final no nos beneficia a nosotros. O sea, igual uno dice, no, la persona que se va a Estados Unidos o que se va afuera a trabajar, pero porque siempre somos, no sé, los latinos o los que tenemos que salir de nuestro lugar de origen porque realmente no, o sea, no. Y sobre todo como pues como cuando uno dice me voy a Estados Unidos a trabajar, pues desde qué perspectiva, pues como que también hay unos estereotipos del latino al cual se le paga menos y Sí, se explota. es una explotación. De igual manera como pues se vive acá con los venezolanos. Sí, es una explotación de la que se benefician unos, ¿cierto? Entonces lo que busca el proyecto es, o sea, por un lado, ofrecer una moneda, una criptomoneda estable en donde la gente de países en este momento de Latinoamérica, que son Colombia, Argentina, Perú y pues próximamente México, puedan ahorrar, gastar, pues sí, y transar en dólares digitales que tienen pues como, sí, en el dólar digital que es el RCB, el Reserve, pero que tiene una equivalencia con otras monedas estables en dólares como el USDT, pues que es como una moneda pues de cambio. O sea que tú metes tu dinero, por ejemplo, en peso colombiano, tú metes tu peso colombiano a dólar. Y lo puedes tener en dólar y no se te devalúa. ¿Y sí. tú cómo haces, por ejemplo, para traer esos dólares acá? Pues como los vinculas con tu cuenta. No, o sea, la cosa, eso ya es la adopción, ¿cierto? Que pues digamos que pues en Venezuela hubo un caso de éxito muy grande donde se logró que hubiese una adopción muy grande en establecimientos públicos, entre la misma gente, de poder usar la moneda. Ya ahora, digamos, el reto es poder expandir eso a los otros países de Latinoamérica y poder ofrecer, sí, esa solución financiera que igual es, o sea, es ajustada a cada situación de cada país, porque no es lo mismo, digamos, cómo se vive la inflación en Venezuela, como la vivimos en Colombia, o el valor, digamos, simbólico que nosotros le damos al peso acá, a cómo lo darán al peso en Argentina, no sé, o sea, o lo que haremos nosotros con los dólares. O sea, hay países en donde el dólar es más como, bueno, yo gasto en dólares, uso el dólar, pero hay otros lugares en donde pues el dólar es algo que yo guardo, ¿cierto? No es como que me lo gasto. Es como sentirse seguro. Sí, entonces eso varía, pero entonces por ese lado, o sea, y entonces el proyecto tiene una aplicación. Es un proyecto de finanzas descentralizadas, tiene una aplicación para ahorrar, gastar en dólares y bueno, y mover. Y por otro lado tiene un protocolo de contratos inteligentes en donde
se va a abrir la posibilidad de que cualquier persona pueda crear su propia moneda, ¿cierto? O sea, pues como ofrecer, digamos, toda la infraestructura tecnológica de programación pues de la blockchain para que cualquier persona en el lugar del mundo donde esté pues pueda, sí, crear monedas estables. Y el fin último pues de la empresa, como la misión a largo plazo, es poder eliminar las fronteras económicas, ¿cierto? Pero ¿cómo se hace eso? Como de que la persona que quiera como un software libre, quiere crear como... Pues eso ya igual tiene, o sea, eso ya entras en una capa pues de programa, o sea, de conocimiento, de programación Y las monedas se crean es como, ¿cómo? O sea, como alguien como mortal o una persona... Pues no sé, o sea, realmente ya ahí eso es entrar como en temas muy, o sea, sí, pues más técnicos que realmente, pues entonces, incluso yo también como que estoy intentando entender mejor, pero más que la parte técnica, lo importante es la parte humana y digamos el potencial social que hay, ¿cierto? De transformar la economía y de decir, bueno, o sea, si yo estoy en Angola, me vale lo mismo este vaso, esta Coca-Cola, que en Medellín. O sea, como que eso sí sería parte de un mundo globalizado, ¿cierto? Porque se globaliza el internet, no sé, como las conexiones, la forma de trabajo, pero bueno, ¿y en dónde queda el dinero? O sea, el dinero también es una parte muy importante y pues un avance que pues como humanidad. Entonces, ¿tú cómo haces para leer todo este contexto tan complejo? Y ellos te contactan, ¿cierto? Como para que hagas la parte de las ilustraciones, para que tú conectes y lo lleves a ese lenguaje. O sea, ¿cómo lo llevas? Digamos que yo conecté con el proyecto por la parte social, o sea, por la parte social, por la parte humana y pues por ese reclamo que también de justicia social que pues yo también pues movilizo desde lo que hago. Porque igual siento que en el mundo pues de las criptomonedas y todo también hay un componente más como de codicia o de dinero, sí, como de conseguir dinero rápido, o sea, como muy del ego también, ¿cierto? Y con este proyecto sentí que había algo desde lo social que me parecía valioso y bueno, con el que me conecté, entonces es... desde mi lado es como, bueno, ver cómo, o sea, interpretar cómo tener una libertad financiera puede hacernos avanzar como sociedad y como humanidad, o sea, pensar si digamos uno tuviera la libertad de hacer lo que quisiera hacer porque mañana no se tiene que preocupar por lo que tiene que pagar, por las deudas o por cosas que se salen de las manos. O sea, que el mismo conocimiento también te lleva como a eso. Sí, sí, y claro, entonces es pensar como unos futuros posibles, que son posibles a través en este caso, de la tecnología, y también pues necesarios, ¿cierto? Y bueno, y utópicos al mismo tiempo, porque pues eso es o sea, hay que enfrentarse o sea, a gobiernos, o sea a muchas garras oscuras. Esto es de cierta forma legal, o sea, o se mueve, pues eso es esto? Descentralizado, o sea, esto no cabe en unos parámetros, digamos, o sea, sí es legal porque pues la empresa tiene un registro en Estados Unidos y pues sí, o sea, está regulado por el gobierno de Estados Unidos, pero se mueve en un espectro que pues que lo que busca realmente es sí descentralizar, pues que es como una de las banderas de la Web3, de las criptomonedas y es sí, como encontrar esta autonomía. Súper. Vamos a hacer un receso.
Bueno, sigamos conversando con Cata de este mundo descentralizado y esta historia que atraviesa territorios. Entonces, tú, por ejemplo, Cata, desde Santa Elena, entonces te empiezas a conectar con otros mundos y otros seres de otros países. ¿Cómo haces? ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo llegas a lenguajes comunes? No, o sea, como en un punto me sentía muy saturada de la ciudad y bueno, y tomé la decisión de pues de irme a Santa Elena, que es cerca, o sea, es rural, pero es al lado de la ciudad, básicamente. Y allá, bueno, digamos como el silencio y permitirme escucharme más y también escuchar más, no sé, el entorno y poderme conectar como con una forma de vida más pausada, pues me permitió poder también, no sé, explorar más mi trabajo y bueno, y siempre he sido alguien que ha estado mucho en internet, sí, o sea, llevo muchos años trabajando remoto, incluso antes de la pandemia. Pues yo trabajo remoto desde el 2018 y pues empecé así como a hacer contactos en otras partes, pero quedándome acá en Colombia. ¿Y así te contactaban o como reserve o O tú sea, yo fui empezabas como a creando mi articular? portafolio, o sea, como que uno se vuelve una araña, como una arañita en internet y empieza a buscar cosas y a ver en dónde pues funciona, o convocatorias, entonces sí, pues como, o sea, me fui moviendo y bueno, yo pues hice mi portafolio en Behance, que es una plataforma de artistas y de creativos y pues de ahí salieron muchos contactos de, bueno, de cosas, de trabajos interesantes y pues ahí fue que empecé como a conectarme más y a descentralizarme yo también de acá, ¿cierto? También algo que quería hacer hace mucho tiempo, como de un poco a veces de ciertos círculos de historias, como A expandir tus sí, historias. exacto, como es como sí, o sea, es crear como mi propio mundito, por decirlo Entonces, así. por ejemplo, bueno, tú trabajas en Santa Elena, ilustras, tienes un equipo de ilustradores a nivel global, entonces, o estás tú sola, por ejemplo, haciendo los proyectos de Reserve. No, pues, o sea, yo trabajo con un equipo de diseño que, bueno, hay gente en todas, pues en varias partes, en Barcelona, en Estados Unidos, y pues ahí tengo un amigo que trabaja conmigo de acá de Medellín. Y nada, pues, o sea, como lo que permite ahora el trabajo remoto, que es simplemente con tu conexión a internet, pues te conectas y haces lo que tienes que hacer. Y bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué plataformas usas para diseñar en conjunto o se van pasando unas ilustraciones y cómo hacen, por ejemplo, una persona, tú trabajando desde tus ideas en esto descentralizado, con tus imaginarios también de acá que se conectan y también te empiezas a deconstruir un poco o no, como que, o tú comienzas a construir como un lenguaje común? Pues, o sea, en cuanto a plataformas, pues bueno, o sea, una plataforma de texto que es Slack y de envío de archivos, Discord, como reuniones, o sea, de voz y sí, más que todo como de voz. Y Figma, que es una plataforma de diseño colaborativo. Entonces, digamos que en tiempo real puedes ir diseñando cosas con otras personas. Entonces ya son herramientas que, pues, que te permiten, sí, o sea, facilitar mucho más ese tipo de trabajo. Por ejemplo, esto de la Web3, entonces ahí exploran este tema, ¿qué es la Web3? O sea, la Web3, digamos que, pues, como yo, o sea, no siendo yo, no sé, una autoridad en el tema, porque igual, bueno, es algo que también está en desarrollo, es, o sea, el siguiente paso de la web, ¿cierto? O sea, la web desde que salió, la web, pues, o sea, la 0, bueno, la 1, la 2, la 3, o sea, como que antes
digamos que el consumo en internet era más de información, entonces a ti te ponían una información, la consumías. La segunda capa es cuando tú puedes consumir información y crearla, que es la web 2, que es todo el tema de las redes sociales, en donde pues consumes información pero también la produces. Y ya la web 3 es consumes, produces y también eres dueño, o sea, el ownership que se dice que es que tú puedes ser dueño de objetos digitales, pues que antes no, ¿cierto? Eso es también los non-fungible tokens. Sí, pues de los, o sea, nada, pues de los NFTs, también pues de dinero digital, que tú puedas comprar, transar. Y desde Reserve están haciendo esto. O sea, es algo que se está desarrollando y que bueno, o sea, no solamente desde ahí, sino que hay, o sea, ahora en Latinoamérica hay, pues, o sea, está creciendo mucho todo el movimiento, pues, dentro de la Web3 y de organizaciones de muchos tipos, o sea, de mujeres, de derechos digitales, pues, de juegos, o sea, artísticas, de todo, que pues están buscando, sí, o sea, por un lado financiación y por el otro lado tener un espacio diferente, y además porque mucha gente ya no se siente representada pues por las plataformas que pues que nos ofrece en estos momentos la web 2, que son pues, o sea, como los monopolios de pues de Meta, o sea, Facebook, Instagram, Twitter. Y por ejemplo, tú que estás haciendo un proyecto de perfiles en Reserve, ¿cuántos perfiles son? ¿Cuántas imágenes son? ¿Cómo lees tú estos elementos precisamente como para darle como una identidad a las personas? Bueno, digamos que, o sea, dentro del espacio de la Web3 hay algo muy importante y es o sea, la protección de datos y la protección de la identidad, ¿cierto? Que pues ahora nosotros no, o sea, no nos damos cuenta como lo vigilados que estamos desde lo que compramos, lo que vemos, a todo, ¿cierto? Y finalmente que eso se usa pues para que te vendan cosas, para que te perfilen. Y entonces mucha gente, pues cuando, o sea, dentro del mundo cripto, tú usas tu wallet y tienes un número, pero de wallet, una dirección, pero es anónimo, ¿cierto? O sea, nadie sabe pues como es tu nombre, nada, solo digamos tu dirección. Entonces, si tú quieres tener un perfil digital como en diferentes plataformas, pues tienes, no sé, un avatar, o sea, no pones tu foto, sino que pones un dibujo, algo que sientas que te representa. Y pues en Reserve yo entré a hacer eso, o sea, como por la imagen de cada uno de los empleados de la empresa, que por un lado pues es una manera de, o sea, de no juzgar a nadie como por su, o sea, o no ver a nadie por su forma física, el lugar de donde viene, también por protección, porque hay personas que trabajan en países pues que tienen una situación política compleja y que no es tan bueno que... O sea, que también hay un lugar de anonimato en sí, esos que perfiles. es importante y también es de seguridad para ciertos empleados que están en países pues sin democracia básicamente. Entonces y también se mueven, digamos, como en el internet oculto. No. Todo, porque también, por ejemplo, yo he escuchado que hay algunos reporteros de la DW cuando se meten a estos lugares, estos territorios donde pues no pueden prácticamente ni siquiera enviar información y están en estos países tan complejos, entonces tienen que entrar como precisamente para moverse en otras economías. O sea, puedes moverte, o sea, eso ya es más como capas de seguridad. Sí, que cada persona aplica y bueno, hay personas que en los países en donde están tienen que navegar con VPN, no simplemente porque los vigilen, sino porque tienen todo bloqueado. Entonces ahí, o sea, no pueden acceder a un montón de páginas y cosas porque simplemente el gobierno les bloqueó todos los accesos. Entonces ya eso es según cada persona, pero en sí, o sea, que el hecho de que tú trabajes en cripto no necesariamente es que tengas que estar, pues que eso se llama la deep web, que pues eso ya es otra cosa muy diferente y que se usa para otras cosas, o sea, diferentes, ¿cierto?
que en este caso no hay nada que esconder, pues. Es como cuando uno no puede ver un video de YouTube porque está en Colombia, porque ese video es Sí, de otro sí. lado, entonces le toca cambiar como el lugar de origen. Exacto. Y pues ahí también hay como cierto anarquismo, precisamente como para poder entrar Sí. y acceder a una información que, pues, como una libre información. Entonces, digamos que este proyecto, por ejemplo, en el cual tú estás haciendo parte, también busca como eso, como conectar y buscar que el anonimato también proteja a la persona. Sí, y que también, pues, otra forma, también desde lo gráfico, creo que lo gráfico cada vez se vuelve más fuerte pues, en lo digital y en lo que viene, o sea, los videojuegos, como, no sé, plataformas que ahora están usando los niños como Roblox, que es un metaverso y que ya desde ahora ellos están construyendo su avatar, o sea, construyendo su personaje digital, en donde pues tú escoges cómo quieres ser, cómo te quieres ver, si quieres tener alas, o sea, pues. O sea que ahí juega un papel muy importante también los ilustradores y los artistas digitales, Sí. porque están como creando mundos y creando Sí. también cuerpos, y entonces hay como en esas capas y esos filtros hay una necesidad también de saber leer esas capas. Claro, sí, y que cada vez van a ser más necesarios los artistas gráficos, artistas 3D, porque pues son todas estas personas que van a ir desarrollando todos estos mundos. Que bueno, que no sé, la generación de nosotros es como muy híbrida entre lo análogo, pues entre lo digital, entre lo real y lo virtual, pero, o sea, si haya gente que la condene o no, pues igual es inevitable que en un punto la virtualidad sea una parte, pues, o sea, ya cotidiana de la vida. Entonces, Entonces tú estás, por ejemplo, creando una de las capas de Reserve, sí, una porque capa. está la parte como económica, la parte como todo el concepto, lo que hay detrás, entonces empiezan a aparecer como unas necesidades de también de mostrar, de traer a la luz ese universo. Ujú, sí, una capa, pues obviamente o sea, no solo yo, es como un Un equipo equipo. interdisciplinar de diseño y de ilustración y de arte que pensamos eso, y bueno, y también de diseño de producto, de user experience, o sea, de todo esto. O sea que se empiezan a agregar en la medida que comienza a crecer también el proyecto y a expandirse. Sí, porque igual, claro, son necesarios diferentes saberes, o sea, obviamente sí, o sea, es interdisciplinar. Cuando trabajas en un proyecto es más así, que ya es diferente a una obra personal dentro del arte digital, por ejemplo. O sea que pues a mí me pone a pensar también como cuando uno empieza a entrar como a estos mundos de co-creación y también que se descentralizan y entras a trabajar con personas de diferentes partes del mundo, con otros universos, y tratar de tener un lenguaje como común cuando tú dices, bueno, pues el trabajo del artista no necesariamente es solitario, también es como importante expandirse en este mundo como desde la misma creación. Claro, sí, yo sí, o sea, en mi caso lo considero muy importante, o sea, yo hay veces tengo periodos de soledad, que me gusta estar sola, pero siento que a veces necesito crear con otras personas porque me nutren, porque también es importante la retroalimentación, salirse como de la burbuja personal y el peso que hay veces cuesta, ¿cierto? Pues Claro, la como soledad y la creación artística hay veces genera un peso, ¿cierto? Entonces, sí me parece importante ese balance, o sea, encontrar un balance que para cada persona será diferente, pero en mi caso sí siento que me ha gustado también tener la experiencia de trabajar en equipo. Bueno, y antes de entrar a tu obra y a ese universo que hay detrás de todas esas imágenes, pues pensemos un poco como en ese futuro de la Web3 que trae también trabajar tú desde acá, no estás siguiendo ningún American Dream, ni ya estás viviendo en una economía global, precisamente trabajando en esos proyectos globales, o sea,
como que le dirías a estos jóvenes, a estos chicos de las universidades que están explorando y tienen toda esa sed de conocimiento y las personas también quieren seguir expandiendo, seguir creando y pues articularse con otras personas de otros puntos, de otros lugares, de otras latitudes? Sí, yo creo que, o sea, es como primero tener, o sea, tener curiosidad, porque partiendo de ahí es que logras como abrirte camino en muchas cosas y si no eres una persona curiosa, pues todas las herramientas pueden estar ahí y no las vas a explorar. Entonces es que ahora es un gran momento pues para abrirse camino, bueno, en el trabajo no solo en el trabajo remoto, sino darse a conocer en otras partes, poder estar acá, pero que tu obra viaje a otros países y puedas estar no sé, en una galería en otro país, pero no necesariamente tienes que ir allá para que tu obra se pueda presentar, para que alguien pueda comprar tus obras, para poderlas vender como NFTs, que simplemente pues, o sea, poder vender tus obras digitales. Y sí, o sea, es una oportunidad muy grande y bueno, y en Medellín hay demasiado talento y gente que hace unas cosas increíbles, entonces creo que es también como quitarse como esa culpa, no sé, como esa complejo de inferioridad que pues todos cargamos por ser de Latinoamérica y como que como Expandir. atravesar eso y atravesar la inseguridad y el miedo y que no soy, que me tengo que validar, por tanto estoy afuera, por tanto me va alguien afuera y como que atravesar eso y poderse, sí, reconocer, porque cuando uno sale y ve cómo son las cosas afuera, uno es como, pues, o Es sea, posible. sí, pues y también uno a veces ve cosas que uno dice, creo que he visto cosas mejores en el lugar de donde vengo, entonces es más, sí, como trabajar esa parte como de autoestima y de confianza en el trabajo. O sea, bueno, pues esto es un gran aprendizaje precisamente porque creer en uno, que pues estando acá podemos expandir nuestros conocimientos y bueno, vamos a hacer una pausa para después adentrarnos en la obra de Cata. Bueno, hola a todos, vamos a entrar ahora a una sesión de criptoespiritismo con Cata. Hola. Se hizo la luz. Sí, la luz y esta es una oportunidad para entrar a la obra y a eso que alumbra el almita de Cata a través de estas imágenes que vamos a proyectar y que nos van a mostrar toda una historia y lo que hay detrás, que va a ser toda pues como una magia en los conceptos. Pero antes de entrar a las imágenes, vamos a comprender un poco qué es esa obra por encargo, que es una pregunta del público y la traemos a colación precisamente porque estábamos hablando un poco de esa relación entre el arte digital, cómo Cata lee esas imágenes y lee el mundo, el universo de Reserve y luego eso lo lleva pues a las ilustraciones con las cuales le permite expandir sus conocimientos, le permite también entrar a un mundo descentralizado, conectado con todo un universo y también le permite vivir en esta economía compleja en Colombia en este momento también tan crucial donde nos estamos preguntando hacia dónde vamos, cuál es nuestro futuro, qué hacemos, cómo llevamos nuestra práctica creativa, artística a otros niveles desde acá, desde el territorio, sin necesidad pues de pensar todo el tiempo en migrar y en irnos hacia otro lado, hacer lo que sea, pues, y estando acá, ella nos invita también a creer en nosotros, a
crear desde nuestro contexto, ella en su cabaña en Santa Elena de madera, pues todo un sueño. Entonces vamos a comenzar. ¿Y qué es esa relación? ¿Cuál es esa relación entre la obra encargo y la obra personal? O sea, ¿cómo se da esa dualidad y qué sientes? O sea, ¿cómo se da esa diferencia? Bueno, pues a ver, o sea, yo he tenido como periodos de tiempo en los que me he dedicado a mi trabajo personal y otros en los que pues he estado en la obra por encargo, pero en donde yo igual siempre imprimo como mi visión del mundo. Y precisamente pues me he movido como entre estas dos cosas porque pues para mí como persona, o sea, a mí personalmente ha sido pues bueno, todo un proceso de como de encontrar una estabilidad, ¿cierto? Y una estabilidad financiera, que es algo que dentro de pues el mundo artístico es difícil, ¿cierto? Es muy complejo. Es muy complejo. Y bueno, y todo esto como el artista atormentado, que es muy genial, pero que no tiene, o sea, un peso. O sea, eso a mí siempre me ha generado mucha ansiedad. Y sobre todo porque dentro de mi historia personal yo he tenido muchas cargas económicas en mi familia. Entonces eso hizo que yo desde hace muchos años como que priorizara también como poder encontrar esa estabilidad financiera a través de pues el trabajo pues por comisión, pero sin perderme, o sea, sin perder como mi esencia ahí. Entonces, dentro de pues la hora por encargo, digamos, o sea, como a mí me ha funcionado trabajar, es obviamente, o sea, encontrando proyectos con los que yo me sienta identificada. O sea, yo no trabajo en cosas que yo diga, simplemente lo hago por dinero y ya, y así sean los valores, pues si son valores que no me representan, o si yo veo que eso no me sirve para, o sea, que si ese trabajo no sirve de exposición para mi portafolio, pues es algo que no me funciona como artista, porque me van a relacionar con eso. Entonces siempre he intentado buscar cosas que pues sí, que vayan pues, con mi visión del mundo, con la forma y con mis valores, que son cosas que pues sí, con las que que he aceptado. Y a partir de ahí, bueno, o sea, es diferente trabajar para, o sea, la obra personal y por encargo, en el sentido de que cuando tú te llega una comisión, ya tiene un tema a desarrollar, muchas veces unas directrices muy claras, esto va, esto no va. Y bueno, digamos, yo he trabajado mucho con tipo, no sé, organizaciones sociales y que me dicen, tiene que haber personas diversas, o el tema de género, o bueno, vamos a hablar del dinero, pero entonces no podemos mostrar esta cosa literal. O cuando he trabajado con revistas, bueno, no sé, temas de desnudos incluso. O sea, me ha pasado que en cosas, en comisión que he hecho, me han dicho como vista más a ese personaje. O sea, yo entonces me toca ponerle más ropa, ropita, como la hojita, o sea, un dibujo, la hojita lo tengo que vestir porque está mostrando mucho y yo así como, ok, está y sobre bien. todo, pues, que es en otra cultura o es acá. No, en general, es que creo que eso no va como en cultura, o sea, es más si es corporativo o no. Lo Claro. corporativo siempre es de una manera, O sea, es como que, positivo, claro. es recatado, se cuida, ¿cierto? Porque pues todo lo corporativo siempre es dinero. Entonces, o sea, son o una imagen que cuidar. Entonces, pues igual uno aprende. Y son cosas que a mí no me parecen complejas de, o sea, Pues igual hay que siento que hacerla. sí, no siento que riñan. O sea, yo igual siento que soy una persona flexible para trabajar, porque yo he trabajado en muchas cosas muy diferentes. O sea, ni siquiera artísticas, trabajos rasos, X. O sea, yo siento que pues trabajar en muchas cosas muy diferentes ha hecho que, bueno, simplemente yo entienda cuándo es trabajo y cuándo son mis cosas.
Entonces, cuando tú, por ejemplo, comienzas a hibridar esa obra por encargo, comienzas a meterle tus improntas y como tu estética, Claro, tú sí. empiezas a jugar ahí y sí Sí, tienes como, porque yo como quiero que igual la gente interés. recuerde quién hizo la obra, o sea, quién hizo eso, lo hizo Katiuska. Entonces muchas veces es, ay, no, vi esto de, no sé, en la fiesta del libro, en X evento. ¿Quién lo hizo? Pues lo hice yo, ¿cierto? Y quiero que la gente también lo reconozca y hay unas cosas que se transmiten también ahí. Y ya años después, cuando yo reviso ese trabajo que yo hago por encargo, pues veo que son cosas que me siguen gustando, o sea, que pues que incluso cuando se vencen los contratos con las empresas, yo digo, bueno, esta imagen yo la puedo utilizar, la puedo vender, puedo sacar un print, puedo hacer lo que, o sea, puedo hacer otras cosas porque es algo que me representa. Entonces, digamos que cuando tú comienzas también a hacer tus proyectos personales, ¿cómo diferencias eso que es empresarial, recatado y que ya desde el arte uno le pone como ese lado crítico, uno también hasta desviste a los personajes, como vemos en la imagen de portada, que es también el personaje un poco amorfo, como que uno no sabe qué género es y se va quitando el vestido y pues que ya no es tan recatado y que tiene como ya su lado, su lado más Sí. tú. O sea, digamos que, bueno, cuando son cosas freelance, creo que lo he manejado igual siendo yo. Es como algo que si yo lo quisiera sacar aparte, o sea, es algo que yo haría para mí. O sea, yo no hago nada que yo no haría para mí, que no me gusta para mí, no lo hago. Que no siga también como un lado Sí, ético tuyo. que no me guste, o sea, simplemente, o si lo hago, tiene que ser, o sea, literal, pues que lo llegué a hacer, pero ya no. No sé, me acuerdo una vez que tuve que hacer un infográfico del COVID, pues obviamente es una cosa que... Que claro, nah. es de Sí, médica. pues es un dibujo de un... Sí, no, o sea, no es algo que pues realmente represente algo dentro pues, de mi obra, que es trabajo, que también pues es una ilustración, pero sí, pero ahora en este trabajo que, bueno, cuando uno trabaja ya en una empresa, que fue algo que me costó mucho entender, y es cuando tienes que hacer trabajo gráfico más en el tiempo, como en Reserve, que tengo que darle una identidad gráfica, unos personajes, una línea, entonces intenté separar lo más que pude, o sea, mi línea personal para, bueno, que no se termine mezclando como todo lo que yo hago es lo mismo que hago del trabajo. Bueno, les pedimos disculpas por este error tecnológico que es normal en estos mundos, el glitch. Y bueno, para eso nos vamos a entrar en este mundo metafórico, complejo, de historias de Cata. Vamos a comenzar con esa primera imagen precisamente de, de ese espacio donde aparecen como unos cuerpos que me hacen pensar mucho en esa película de Interstellar, donde uno no, como que está ubicado en un espacio donde como de capas de la realidad y de esas capas tecnológicas y aparecen esos cuerpos. Entonces, pues hablemos un poco de esa imagen que construyes y ese espacio que encuentras ahí tecnológico con esos cuerpos amorfos. Bueno, o sea, esto es, digamos, una imagen que hice pensando como, no sé, como cruzando un portal, ¿cierto? Y pues hay muchas formas y bueno, hay como diferentes monedas ahí volando, pues Ether y otras, Bitcoin. Y es como bueno, entrando como a un nuevo universo en donde, pues también, no sé, como siento que todo esto que se ha dado con la blockchain y con las criptomonedas es un avance pues humano muy importante, o sea, del conocimiento, pues que apenas nosotros, o sea, lo estamos viviendo en presente, pero que va a significar muchas cosas a futuro, sí,
y en términos de información. Entonces, así es como, no sé, como una representación de ese espacio en donde tú viajas a través de, pues, de la blockchain. Y el espacio-tiempo también. Sí. Y yo veo como hay unas eres y unas letras. Sí, esos son como los símbolos de, bueno, de diferentes monedas que existen. Y sí, es como bueno, o sea, también lo veo como, bueno, un portal al conocimiento, a algo nuevo que se te está revelando. Y es también como un agujero negro ahí. O sea, yo no lo siento tanto como un agujero negro, pues también podría ser, pues porque según los agujeros negros son como que te llevan a viajes en el tiempo, ¿cierto? Entonces siento que, pues sí, o sea, es como un lugar de tránsito hacia otro, que en este caso, pues sí, es como ese tránsito hacia un mundo descentralizado. Y me hace pensar mucho en esta teoría de la simulación, que nosotros hacemos parte como de el programa de otro ser que habita por fuera de esta dimensión. Y Sí. pues con esta dimensión otra que nosotros estamos creando desde la misma tecnología y la energía, pues esta imagen me lleva mucho como a como todas estas ideas y estos proyectos que se convierten como en cuerpos amorfos que tal vez son seres y la energía misma que proyecta. Sí, o bueno, tal vez estamos como construyendo más conocimiento para podernos conectar pues con otros seres que nos están esperando. Pues yo pienso eso, no sé, o sea, como que es un avance también para poder salir un poco de Como esos planos. como de esto humano que hay veces nos reprime tanto y que no nos permite poder conectar con otras formas. O sea que la tecnología también puede llegar a ser esas otras conexiones, esas otras formas de que nos expanden los límites que el mismo cuerpo nos da. Sí, aunque hoy leía algo que decía que la tecnología debería ser más humana y que el humano también, o sea, como que la tecnología puede ser más humana y el humano más tecnológico, pero realmente sí o sea, tiene que haber un balance entre las dos, porque muchas veces lo tecnológico se olvida de lo humano y es como, sí, también una cosa ahí de escalar y de obtener y de tener que pues se olvida de volver a una esencia que pues también es importante, ¿cierto? Entonces también, o sea, la mente, las cosas más como espirituales, etéreas, no sé, como que conectar todo eso creo que podría llevarnos tal vez como a lo que hay detrás de esa puerta. Pasemos y entremos de pronto a esa puerta, miremos qué nos depara la siguiente imagen. Bueno, pues esta fue una imagen que hice para la revista de Bianca. Esto fue antes de que empezara la pandemia. De hecho, o sea, antes de que Bianca entrara en crisis y me dejaran de llamar, pero me acuerdo que el tema en esta ilustración era la flexibilidad cognitiva. Entonces fue un tema súper chévere que exploré en diferentes ilustraciones. Y bueno, esto por ejemplo es un encargo, o sea, esto es algo que me pusieron un tema y el tema es, vamos a explorar la flexibilidad cognitiva, pero pues obviamente lo hice a mi manera y bueno, o sea, lo que leía dentro del artículo y de la documentación para poder hacer esta ilustración era que, o sea, los humanos o las personas que desarrollan, sí, o sea, una flexibilidad ante el cambio, tipo, no sé, la pandemia, por ejemplo, que se logran adaptar, etcétera, o sea, como más abiertos a los cambios, pues es como lo que permite poder avanzar, ¿cierto? Pues que uno diría, no sé, evoluciona o muere, pues que eso me parece que es muy fuerte, pero más que evoluciona o muere, podríamos ser más flexibles cognitivamente, pues. O sea, que nuestro cuerpo, como tú o sea, sí, nuestra expande. mente, sí, y a las adversidades, que bueno, igual yo creo que en Latinoamérica pues nos toca
pues desarrollar esa habilidad sí o sí, o sea, adaptarnos a lo que hay, ¿cierto? Entonces, y vivir con eso y con lo que nos trae el día a día. Entonces, eso es como lo que yo pienso, como, bueno, abrir espacios, esas ventanas, siempre como que hago muchas ventanas que llevan como a un lugar, pues, como como en el espacio, no sé, vacío, negro, y es un ser, pues, ahí que está como expandiéndose a sí mismo. Pasemos a la siguiente Sí. imagen. Y bueno, sí, es como un tema. De hecho, o sea, a partir de estas ilustraciones empecé a desarrollar mucho el tema de los, bueno, de lugares como de formas isométricas mezcladas con unas formas más orgánicas. Entonces lo geométrico con lo, sí, como con lo más fluido. Acá, bueno, esta otra es otra cosa totalmente diferente, que en parte es comisión y en parte es mi obra personal. Esto es un libro que, bueno, me invitaron a hacer con un escritor de Angola, que, bueno, Onjaki, y él pues ya me seguía y me escribió y me dijo que quería hacer un libro conmigo. Entonces él me mandó el cuento y desarrollamos este libro que se llama La historia del sol y el rinoceronte. Es un libro álbum. Pues no diría que es un libro para niños, porque también hay a veces una discusión muy grande en qué es para niños y qué no. O sea, es como que es para el que lo quiera interpretar, pero sí tiene unas formas dentro del color importantes, que en mi, bueno, digamos, o sea, para mí el reto ahí era, o sea, crear un rinoceronte que no fuera un rinoceronte gris, sino que pues fuera algo diferente en la sabana africana. Entonces también hay como toda una investigación de la vegetación, de cómo se ve la sabana en África o qué tipos de rinocerontes hay, y bueno, y a partir de ahí pues crear toda esta poética para algo que ya es una pieza impresa, que es diferente a una digital, ¿cierto? Entonces Que es todo un libro. sí, es un libro en donde uno, o sea, como que cuando uno hace una pieza impresa, es muy importante cuando tú te detienes en el libro y como que detallas mucho, o sea, detallas las texturas, las formas, que dentro de lo digital pues hay cosas que pues pueden pasar como más de largo. Entonces digamos que cuando uno trabaja en editorial, sí siento que tiene que haber un cuidado pues mucho más grande o sea, en todo, en la composición, en lo gráfico. Y bueno, este fue pues un proyecto muy lindo que justo lo hice en la pandemia y bueno, y salió en medio de la pandemia. ¿Cuántas ilustraciones son? Ahí son 16, creo, son 16 ilustraciones. Esto es una página doble. Y bueno, ahí no tiene el texto, pero todas las páginas tienen el texto. ¿Se puede consultar? ¿Lo podemos ver en O sea, internet? el libro en estos momentos se ha publicado en portugués y va a salir en alemán. En español todavía pues no está, esperando a que alguien lo quiera editar en español. Pero bueno, o sea, están en estos momentos en Portugal y en Brasil y en Alemania, en estos momentos. Bueno, sigamos con la próxima ilustración. Sí, pues o sea, es como, bueno, igual creo que dentro de mi obra ha sido importante explorar diferentes formatos, porque creo que sí, es un aprendizaje también y una exploración que me ha gustado. Y en ese formato, Bueno, este es otro libro, este salió el año pasado, este salió con Planeta, acá en Colombia, y el libro se llama Los animales del cielo. Es un libro infantil y que explora las constelaciones. Entonces esa es la constelación de Piscis
Y bueno, o sea, también fue una exploración muy linda, partiendo de unas cartografías del siglo XIX y el siglo XVIII, de, bueno, cartógrafos de Europa que empezaron a ilustrar la bóveda celeste y sacaron unas formas. Entonces es como, bueno, actualizar un poco esa versión de esas cartografías, sin ser algo de consulta científica, sino más de, bueno, de apreciación artística y también de iniciación a la astronomía para niños. Entonces también es un proyecto, bueno, en el que aprendí mucho y que me gustó mucho trabajar. ¿Este lo hiciste sola? No, o sea, yo lo dibujé y lo escribió, pues no sé si es, o sea, un divulgador científico del Planetario de Bogotá. Entonces él se encargó obviamente de, pues sí, como de la parte ya en sí teórica. Entonces, lo bueno de trabajar en ilustración es que uno aprende mucho, ¿cierto? Y trabaja con gente que hace cosas muy diferentes, de ciencia, pues de arte también, pero que te aportan cosas, sí, como nuevas todos los días. Que bueno, que cuando yo a veces pienso, si yo estuviera en mi casa solo dibujando mis cosas, estaría como ahí sola también. En un tema, en el mismo tema. En cambio así te nutres de otros temas y creas y co-creas prácticamente con otras personas. Sí, y que eso también es lindo, o sea, poder, bueno, co-crear y también pues trabajar en equipos, saber cuándo uno cede. O sea, como que es diferente en lo personal, porque en lo personal tú dices, esto es mío y yo lo hago así, es así porque así lo decido, pero cuando trabajas con otra persona, pues ya requiere abrirse. Podemos pasar a la siguiente y pues también nos preguntamos si estas piezas se han vuelto cripto, a NFTs, o qué ha pasado pues con estas piezas dentro de este mundo digital. Bueno, o sea, ya eso es algo en lo que he venido pensando este año, porque pues creo que este fue el primer, o sea, es el primer año dentro de como de mi carrera que realmente pues he podido darme el tiempo para pensar en todo lo que he hecho en estos años, porque antes yo estaba ahora haciendo y bueno, o sea, yo tengo un montón de cosas en carpetas, o sea, como que trabajos que yo digo, y yo que hago, bueno, esto está acá, como que no, nunca, o sea, ni siquiera lo he vendido, pues he hecho algunas cosas, experimentos, pero como prints o como, vender en una tienda, porque realmente he estado más enfocadas en hacer que en la distribución de las piezas. Entonces como que este año sí me di el tiempo de descansar, de pensar, como de tener un tiempo también de dejar reposar todo eso y ya volverlo a ver y mi idea sí es, bueno, poder organizar todas estas obras que he construido a lo largo del tiempo y poderlas pues tener también como NFTs. Y bueno, algunas pueden, o sea, tienen animación, otras son estáticas, pero bueno. Y hablemos de esta ilustración. ¿Esta fue como hecha en qué marco? Bueno, esta fue una empresa de Estados Unidos que me contactó esta nunca salió, o sea, empezó la pandemia y el proyecto se cayó. Pero es una empresa de productos menstruales, pero para, o sea, personas binarias, no binarias, o sea, para todo el mundo. Trans. ¿Cómo así? Como las copas, yo veo ahí las copas. Sí, entonces es como de vino, pero no son vino. Sí, es vino, o sea, pues es vino. Es vino, pues sí, o sea, no sé, yo lo hice como vino, pero también está abierto a la especulación. Sí, o sea, ya ahí entra cada quien. Pero es como hablar de este spa, porque obviamente es un producto, bueno, era un producto enfocado a mujeres y bueno, y también me he dado cuenta que, pues, obvio soy mujer, aunque a veces tengo dudas. Pues, o sea, sí, como que no digo todo el tiempo soy mujer, no, o sea, a veces solo existo. Pero, o sea, las mujeres, no sé, como que es una forma que al dibujar me siento cómoda, es parte también de lo que soy. Entonces acá exploré mucho como
como esa relación, y también lo trans, pues que no hay solo una forma como de habitar pues lo femenino. Entonces sí, como, no sé, un regocijo ahí, como seres Y pasándola bien. Y me hace pensar también como, pues cuando tú hablas de lo de de la menstruación y todo, como ese rojo que atraviesa toda la imagen y empieza como a jugar ahí, que es como en las pinturas clásicas donde uno a través de puntos rojos sigue y sigue y continúa. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí cómo se ve la menstruación. Esa parte. Pues yo, o sea, realmente es como, o sea, para mí es verlo, o sea, es algo que pues es parte de nosotras, ¿cierto? O sea, es parte pues, de lo que somos, y que incluso que hay personas, o sea, que un chico trans pues menstrua, o sea, y que no es necesariamente, o sea, y que igual, o sea, nos podemos seguir desarrollando como seres, que muchas veces cuando a ti te venden una publicidad de productos menstruales es como, ay, estás en tu cama, pues obviamente hay personas que sufren mucho como en esa etapa del mes, pero que también, o sea, puedes Pues es hacer. como es hacer de todo. Sí, estás en tu vida normal y te enamoras y estás con tus amigas y pones música, o sea, como que es un disfrute, o sea, también es un disfrute, o sea, no necesariamente por hablar de algo menstrual te tienes que enfocar en la menstruación. Sí, y además que yo veo como, por ejemplo, algo que normalmente una como chica no se pone nunca y es un traje blanco atrás, que está bailando la chica de traje que Sí. está como semidesnuda. Claro, porque bueno, no solamente, o sea, es como un montón de productos que yo decía, pues vivo en el tercer mundo, o sea, eso no me, pues como un montón de productos mensuales que yo decía, ay no, eso no lo venden acá. Es que eso es un tema complejo. Sí, entonces, bueno, pues fue también muy interesante, y esta nunca salió, entonces llegó la pandemia, esto iba a salir o sea, estos eran los empaques eso era un empaque, o sea, Además el sillón rojo, o sea, como si se hubiera pasado. de todos los productos, y bueno, no salió, pero pues es una ilustración pues que me gusta mucho. Pero pues la verdad es como increíble, o sea, como esa forma de conectar hacia el rojo y también esos elementos así puntuales, o sea, que no haya salido, la empresa no la tomó porque hay como unos elementos muy... Creo que no lo muy sacaron pues sí, como que no sé, por ventas, eso iba a salir en Walmart, o sea, como en tiendas de cadena, pero no, o sea, no salió, entonces bueno, Pero que bueno. son cosas que pasan cuando trabajas con empresas. Y sobre todo, pues, como esos temas tan increíbles. Además que, pues, la verdad, pues, ese sillón rojo, hablando de este tema, es también como, pues, como súper puntual, como también... Y como el juego para la imaginación, porque yo creo que también el espectador, pues, para el espectador es como, cuando uno habla de esos temas, como que ese juego simbólico ahí, que también en el arte, pues, es súper importante. Pasemos a la siguiente imagen. Sí, yo hay veces, o sea, hay cosas que yo siento que hay veces no veo, pues como que cuando otras personas las interpretan, yo digo, sí, pero como que hay veces salen muy, o sea, como que fluyen, sí. Bueno, esta otra ilustración es muy especial, esta la hice el año pasado. Ahí no está completa porque bueno, no cabía en el formato, pero es como entrar en un microcosmos. De hecho, hoy tienes un collar honguito, sí, muy un parecido honguito. como a esta ilustración. Un honguito, y bueno, es un tema que últimamente pues se ha puesto más de moda por todo el tema de la apertura de conciencia y etcétera, que trae los hongos, que es muy real, pero que bueno, pues obviamente yo viviendo en un lugar rural, en Santa Elena específicamente, que es un lugar tan mágico dentro o sea, que todos acá tenemos acceso. Me inspiró un montón, como bueno, una danza de seres, ¿cierto? Y también me inspiran mucho como
como esos dibujos animados de los años 20, 30, los Looney Tunes, bueno, ni siquiera los Looney Tunes, antes de, eso es Merry Melodies, bueno, como estos corticos en donde cantaban un montón de personajes como ratoncitos o animalitos del bosque. Siempre me han gustado un montón esos cortometrajes. ¿Y este lo hiciste como obra personal? Este es como parte de mi, sí, obra personal, pero también lo relacioné con Reserve por el tema, o sea, como que esas bolitas alumbrando son el dinero, o sea, como, pues sí, como una representación de, bueno, una moneda, pero que también es o sea, puede ser como un foquito, algo que alumbra y puede ser también de una manera más, pues más abstracta. Y que, bueno, también el tema natural es algo que me interesa mucho desarrollar y que ahora he interiorizado más dentro de mi trabajo. Y también como un poco Alicia en el País de las Maravillas, cuando uno dice, bueno, ¿dónde consumir hongos en la ciudad de Medellín? Entonces uno piensa como en ciertos lugares que atraviesan como también el territorio y como que también se convierten en esos lugares mágicos y que los llevan a mundos dentro de mundos porque también nos han como bloqueado pues, esas percepciones dentro de un mundo también totalmente pues como Sí, materialista citadino, o sea, y siento que citadino. igual, claro, uno se desconecta mucho de la naturaleza, o sea, el solo hecho de uno salir y quitarse los zapatos y tocar la tierra, eso ya es algo que genera una diferencia a tocar el asfalto y una relación muy diferente con el espacio, con las personas, con todo. Entonces, Entonces, por sí. ejemplo, con esos hongos también que tienen como puertas, que me hace pensar en este de las enseñanzas de Don Juan, que es como cada planta y cada hongo también es como una puerta a un mundo que lo lleva a otros conocimientos. Entonces, pues también como cómo se conectan estos seres. Entonces también como Sí, hay una relación, digamos, desde esto en tu obra, en tu propuesta, o como pues en tu conexión también como en el campo. sí, o sea, creo que es como conectar con otros mundos y con otras cosas que uno tiene que buscar, o sea, que no se te van a dar porque sí, sino que tiene que haber una apertura y una búsqueda también pues, por conectar con otras formas y bueno, y llevar, y en mi caso, pues las llevo, o sea, yo ahora veo esto y yo digo, ay, yo porque esa ventana, yo la pude, como que hay También es veces, desde el sí, inconsciente. sí, siento que hay muchas cosas que salen del inconsciente y que, o sea, yo siento que no soy una persona que cuando traba, pues cuando igual, como que me dejo llevar y salen cosas, pero no estoy como, o sea, como teorizando, digamos, obviamente, pues creo que mucha gente no lo hace cuando hace arte o cosas creativas, sino que simplemente fluye, pero claro, uno ya después vuelve y las ve y encuentra nuevas cosas ahí. Bueno, pasemos a la siguiente imagen. Y también, por ejemplo, yo veo que tú conectas también mucho como, o sea, es muy importante también esa mirada desde lo empresarial en tu obra y también tú comienzas como a tener esa voz dentro de cada una de las ilustraciones y a tener como una personalidad también desde la misma vegetación que surge, Santa Elena. Sí, sí, pues, o sea, yo creo que este año, bueno, por ejemplo, esta es mía, o sea, es personal. Y esta sí tiene una inspiración que viene como de tapetes antiguos. Y hay una obra que me gusta mucho que es como un unicornio. No me acuerdo el nombre en estos momentos, pero es un unicornio como en una cerca. Entonces, como que lo saqué de la cerca y lo puse como con un ser que lo está abrazando, porque pues, o sea, no recuerdo el nombre, pero sí es, o sea, es una ilustración
vieja. De algún país persa, me hace pensar como esos Sí, tapetes. o sea, no, es de Europa y es antigua, pero yo veía el unicornio ahí como en su cerca y yo decía, no, o sea, lo voy a sacar. Entonces ahí es como que este ser lo está abrazando y bueno, y también es un animal mágico en medio de la naturaleza. Y sí, se siento que también es como una entrega como a lo mágico, pues sí, Y entonces ahí y una amistad. y ahí podemos ver cómo también se atraviesan los portales a través del animal, a través de Sí, esos cuerpos y esos seres que aparecen y se entran en tu obra y en tus piezas, como sí, también más sí. allá de la realidad. Sí, creo que también eso es algo que me ha interesado mucho, es bueno, ir más allá de, pues, de lo real y pues creer también en esos otros seres que están ahí, pues que sí. Sobre todo que el bosque también lo lleva a uno a pensar en esos seres mágicos Sí, que habitan y que uno no los ve y que también las culturas ancestrales lo tienen muy presente cuando se conectan con los espíritus de la naturaleza, con esas otras fuerzas, más allá porque pues me hace pensar mucho en Europa a veces dicen como, y tú viajaste, hiciste una residencia, me hace pensar como cuando estaba allá me decían como aquí no hay fantasmas, aquí no existen los fantasmas, aquí no hay otros seres que habitan, en cambio acá es muy natural contar historias de fantasmas. sí, pues yo creo que, pues para mí están desconectados como de ese lado. O sea, simplemente es como una desconexión con otro plano que todos tenemos y al que todos podemos acceder, pero que no... O sea, uno decide cuándo lo abre, cuándo no, y cuándo lo explora y cuándo no. Y pues, o sea, yo sentía que yo era una persona así acá, o sea, como muy racional, muy en el mundo, en lo material, en lo que es y en lo que puedo tocar y ver. Pero cuando ya también pues tomé la decisión de irme pues a Santa Elena, pues que también es un lugar donde vive gente que hace cosas muy diferentes, o sea, y esotéricas y de todo, pues ya es diferente, o sea, ya la conversación no es, ay no, no sé, me tomé la cerveza, tan, sino como no, iba por el bosque y vi un duende, pues no sé, cosas así, ¿me entiendes? Y es muy Entonces, común en la tienda escuchar eso. no, no, o sea, no es como que la gente te lo vaya contando así de la nada, solo que pasa, o sea, cuando, digamos, en la casa en la que estoy, la chica que me dejó la casa me dijo, no, mira, yo te voy a dejar mi casa, hay alguien que cuida la casa, que siempre duerme encima del techo. Ok, hay alguien, ese Pues alguien es un ser, ok. es un ser que tiene forma de dragón, que él duerme encima de la casa, quieres que lo deje en la casa, o sea, que siga Te estaba cuidando. pidiendo O permiso. sea, ella me dijo, ¿quieres que lo deje en la casa? Él le gusta dormir en el techo y como que cuando él está ahí hace que la gente, o sea, como que la casa sea invisible, no sé, pues como que la proteja. Y pues obviamente en el momento yo era como, no sé, bueno, y yo le dije, no, pues deje al ser, ¿cierto? Que el ser. Déjelo, que igual no Pues lo ella me veo. dijo, el ser es bien. Y pues hay veces, no sé, cuando mi casa es de madera, entonces cruje en la noche porque pues... Está caminando. No, la madera se contrae con el calor y se estira, pues... Pero hay veces cuando suena, yo pienso como, ay, o sea, habrá alguien, no sé, entonces yo digo, ay, bueno, el ser que ¿Cómo está... se llama? No me acuerdo, pero no sé si tenía nombre, pero yo hay veces soy como, bueno, ser que está en el techo, haz lo tuyo, o sea, no sé. Y son cosas que, bueno, yo cuento acá y de hecho con mis amigos de allá hay muchas cosas que decimos, claro, uno no puede llegar de la nada con estas historias a Medellín porque es como, está loco o que se comió, que se fumó, pero son cosas más de la vida cotidiana que tal vez acá por estar tanto en el día a día tan Se va agitado. perdiendo como Sí, esa sí, comunidad con lo sagrado. sí, sí. Y también pues es una invitación porque hay culturas asiáticas que continúan también creyendo en los espíritus. De hecho, me hace pensar en Apichatpong, este director que está muy conectado con los ancestros. Sí. Y cuando él viene acá y hace la película Memoria, él se siente muy conectado, como desde esas perspectivas, porque él siente como que
que hay unos espíritus y que a nosotros nos habitan unos seres y también continúa ese imaginario. Entonces vamos a continuar como con la siguiente imagen que también pues como que nos transmite pues como que nos vamos entrando como a este mundo también profundo donde las historias atraviesan las ilustraciones, las imágenes y nos conectan con esos otros seres que desde la misma ilustración nos es posible como traer a la luz, porque es muy difícil como hablar de dragón, hablar de que es un ser en que habita en el techo, pero en el tejado, cómo es el tejado, como todas las imágenes se comienzan a aparecer y se crean desde el mismo territorio. Sí. Bueno, este fue un libro que me invitaron a participar que era sobre tetas. Pues como te nos daban diferentes temas y mi tema era las tetas del futuro. O sea, que son unas tetas que disparan. Como o sea, como que yo hablaba con mis amigas como, bueno, ¿cómo te imaginas las tetas del futuro? Y una amiga me decía, que me las pueda quitar. O sea, que me las pueda poner y quitar. O sea, como que yo decir, ya no me las quiero, o sea, como que por la noche me las quite y las tire por ahí, no sé. Entonces, como que, pues, o sea, después de hablar con varias amigas, pues llegué a eso y era como, bueno, como que salen, son, no sé, reclinables o, pues, como que sí. Puede uno controlar hasta el tamaño. Sí, como que sí. Entonces, esa fue mi exploración de como del tema, que sí tiene algo, bueno, tecnológico, pero retro, o sea, a mí me gusta mucho como estas tipo, ¿cómo se llamaba esta serie? Que era como unos seres en una nave espacial, que era una familia. ¿Cómo es que se llamaba esa? Los supersónicos. Bueno, los supersónicos tenían una estética que era se llama mid-century, pues como animación de los años 50, que era retrofuturista. Entonces, como que tiene cosas de ahí, como las estrellas y como unas formitas que son como unos átomos, pero también los colores son más, como más tierra, sí. Y bueno, y más artesanal, por decirlo así. Entonces, esa fue como la interpretación ahí. Y los humanos también tienen algo como de máquinas en esta ilustración. Sí, son como unas mujeres, o sea, no máquinas, pues, para no ponerles como, no sé, mujer máquina, sino como no sé. Como una mezcla como futurista que no se define eso. como entre lo orgánico y la máquina. Exacto, sí. Pasemos a la siguiente imagen. Bueno, y esta es parte como de esa serie que hice, se llama Humanos del Futuro. Y entonces es como un tránsito a lo que está después, que es la ciudad del futuro, pues que de hecho, pues como que el futuro lo representé con ese edificio que tiene como estos circulitos, o sea, como estos, como, sí. Y bueno, o sea, como estos seres que están ahí adaptándose y transformándose para esta nueva realidad. Y es como hay unos cuerpos que tienen como algún sexo, no hay sexo, como que esa parte andrógena. Pues yo en realidad intento no, o sea, hay cosas que sigo, bueno, esto es muy como femenino, pero hay muchas cosas que yo no... Que se mezclan. Sí, que intento ser más ambigua con eso, porque cuando pues humanos o humanes, no sé, pensaría que pues puede incluir un rango muy grande de seres que ahora existen. ¿Y qué significa una ciudad del futuro, por ejemplo? ¿Cómo te imaginas tú, Katiuska, bueno, viviendo para mí una ciudad ciudad del futuro podría ser una ciudad que conviva con, o sea, que sea sostenible, realmente sostenible, y que pueda convivir de una manera más armónica con la naturaleza. O sea, que igual no tiene que dejar de avanzar tecnológicamente, porque todo el tiempo lo estamos haciendo, pero que pudiera respetar más
el ecosistema. Como esas conexiones también con la vida. Sí. Y también es como una transición desde esos espacios tecnológicos, como cuando ya tú lo representas desde estos cuadros y cómo nos metemos en esos otros mundos y nos imaginamos mundos posibles. Sí, exacto. Pasemos a la siguiente imagen y pues en esas transiciones y en esas capas de la realidad que se van volviendo cada vez más complejas, nuestros cuerpos también van adquiriendo como otras formas y se van hibridando y mezclando y eso es como también un reto para los ilustradores en la contemporaneidad. Sí, yo creo que, bueno, o sea, ya también queda muy a interpretación de cada ilustrador, porque, bueno, alguien dirá, yo quiero representar las formas humanas así, de esta manera. En mi caso, pues ha sido hacer algo más como más en un mismo nivel, ¿cierto? Bueno, y esta imagen sí es más de lo que ahorita estaba hablando, de, bueno, una libertad financiera, ¿cierto? Que finalmente yo sí la siento muy relacionada con, pues, con lo natural. O sea, como que poder tener una libertad financiera, pues podría ser que, bueno, como que avanzáramos más, disfrutáramos más la vida y al mismo tiempo pues conectáramos más, ¿cierto? Porque cuando uno está sobreviviendo no tiene tiempo ni siquiera de preguntarse ni por el disfrute, ¿cierto? Como que es una imagen muy del disfrute, pero que también representa pues sí el dinero. O sea que también, por ejemplo, desde esa noción, como una tranquilidad desde los mismos cuerpos al entrar como a una libertad financiera Sí, pues es que yo igual siento, bueno, pues no sé. O sea, no sé en sí si podremos salir como tal del capitalismo, si podemos transformarlo para algo que, o sea, como que el dinero no está mal, sino y es, o sea, a veces es muy, o sea, es tabú hablar de eso porque se piensa muy, es como, no, tengo que tener un montón o tener esto y mostrar, sino, ¿qué tal si pudiese haber una repartición más equitativa de la riqueza, ¿cierto? Y cómo eso ayudaría a que todos pudiésemos vivir mejor. como más tranquilos también. Sí, no necesariamente tener y no el tener como material, sino como a lo que te lleva a eso, a poder estar más tranquilo. Entonces, pues igual los cuerpos también se van convirtiendo, la naturaleza se van convirtiendo en cuerpos Sí. y también como que nos permite como fluir. Entonces, sigamos con la próxima ilustración, pero la imagen de video. Eso, sigamos con el próximo video y que nos también como que nos va adentrando como en esas capas de la economía, en esas capas del disfrute que también nos angustia, pues precisamente por eso pues el mundo cripto también que pone sobre el discurso un montón de temas económicos y también como capas y capas de la realidad de la imagen de la cual se soporta el mismo conocimiento y es como la vida y las ilustraciones, el arte nos lleva también como a cuestionar eso y a pensar que hay otros futuros posibles, o unos donde vivamos en comunidad, donde me hace pensar en los Beatles, como All You Need Is Love, precisamente como esta promesa de estar ahí, de habitarnos y habitar la ciudad y poder estar tranquilos, porque precisamente gran parte de los problemas sociales de la ciudad se dan por esos problemas económicos y como podemos ver como en esta imagen donde tú conectas historias y esta imagen cómo surge, qué pasa, es un NFT, nos adentramos en el mundo cripto en esta imagen. Sí, bueno, esta imagen, o sea, esto es un NFT que hice con La Plaga. Adobe, pues Adobe nos invitó a los dos a hacer un recorrido por la ciudad y bueno, a buscar una forma de representar y digamos que la premisa era cómo preservar en el tiempo un graffiti, ¿cierto? Que es algo pues que, o sea,
no tanto desde mi quehacer, pero desde el quehacer de la plaga, pues es algo, y del arte urbano, se pregunta mucho qué es como esto que es efímero, que está en un muro, como... ¿Que le pertenece a quién? Exacto, cómo preservarlo, y bueno, encontramos que pues lo podíamos hacer desde un NFT y también darle una vuelta a esta imagen real, que es una fotografía de un espacio en la Comuna 13, creo que es en el barrio Las Independencias. Y bueno, y ahí agregamos un poco el imaginario de los dos, o sea, de como la parte estética y gráfica de la plaga, los personajes con los que él trabaja y también mis personajes. Y bueno, están como ahí, como parchando en esa esquina del barrio. Y esa casa negra ahí que Sí. inspiración. O sea, es como, bueno, y un poco como entrando ahí también a un universo, ¿cierto? Que también es parte de esto que hablamos de las nuevas maneras de habitar el espacio virtual, de la Web3, sí, como expandir el conocimiento y también, no sé, el cuerpo físico, pues por decirlo así. Bueno, Cata, no, muchas gracias por esta charla tan interesante donde nos adentramos en un mundo descentralizado de la Web3, entramos a tus ilustraciones, historias y cómo nos mezclamos entre esas piezas que son también por encargo, pero también tú le metes esa impronta y tienes también como esa forma de hasta anarquista de hablar desde tu territorio, desde lo que sos. Entonces, bueno, le agradecemos y a todos los de Bloque 79 por todo este aporte desde el streaming y pues muchas gracias, Cata, y a todos los que nos acompañaron hoy y nos van a acompañar en el futuro. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en Cata, ¿cómo te encuentran? @Katiuska, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram. Y a mí como Ana Escobar Studio y Bloque 79. Muchas gracias. Muchas gracias.